vamos a hablar de revisiones sistemáticas y metaanálisis, específicamente de estudios aleatorizados controlados. Estamos aquí en el Centro Médico en Houston, donde tienen un aliado y un amigo para cualquier cosa que les ofrezca. Realmente yo no me considero un experto en metaanálisis ni en systematic reviews, pero sí soy parte de un grupo que se dedica a hacer anualmente revisiones de este tipo para la Sociedad de Ginecológicos de acá de Estados Unidos, y pues soy parte del equipo. Y mi objetivo con esta charla obviamente es revisar paso a paso los pasos de una revisión sistemática y con miras a dar unos tips con algunas herramientas que hay disponibles para hacer la conducción de estas revisiones sistemáticas un poco más fácilmente, sin que sea tan consumidora del tiempo, que es tan valioso. También saber cuándo tiene sentido resumir la información a manera de metaanálisis. No siempre es posible después de tanto esfuerzo. Y al final, espero que a través de este proceso puedan sentirse un poco más cómodos en la interpretación de las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Para ubicarnos, ya esto es probablemente muy básico para ustedes, pero pues en la jerarquía de la evidencia empezamos con las opiniones de los expertos, las series de casos, estudios observacionales, estudios aleatorios controlados y finalmente la revisión sistemática, en la cual idealmente podemos obtener el resumen de la información de todo lo que se ha hecho en un concepto en particular. Básicamente lo que vamos a hablar hoy está resumido en esta pantalla. Es el proceso sistemático, es una revisión que, a diferencia de una revisión cualquiera, tiene que tener un proceso rígido, sistemático, paso a paso, en el cual se prepara el tema, se buscan todos los estudios disponibles, se hace el tamizaje o el screening, se extrae la información, se analiza qué tan confiable es, se buscan los sesgos de cada estudio y de la literatura en general, se resumen los resultados y se mandan a publicación. Y comienza uno a rezar para que se lo aceptan para publicación, que no siempre es el caso. ¿Y todo para qué? Para ver si al final de todo este proceso se puede hacer una guía basada en la evidencia. Ese es como el objetivo último de toda la revisión sistemática, para poder guiar ya sea prácticas en los pacientes, prácticas en los hospitales o políticas de salud pública. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos con una pregunta en general, lo que llamamos aquí el overarching question, es la pregunta grande. Y para poder generar una pregunta de ese tipo tenemos que tener un poco de conocimiento, más de un poco de conocimiento de la literatura. Y para eso, pues, lo importante es ya sea contar con la opinión de los expertos o tener por lo menos esa inquietud que nos lleva a buscar qué es todo lo que hay publicado. Entonces, una vez se tiene una idea, y para esta presentación voy a utilizar un ejemplo que es el que tengo más fresco, y es una revisión sistemática que hicimos con miras a buscar la evidencia del beneficio de la simulación antes de cirugía, particularmente ginecológica. Entonces, fue una idea que nació en nuestro grupo de investigación y con base en eso hicimos una exploración de la literatura. Encontramos que sí había suficiente calidad de publicaciones como para hacer una revisión sistemática. A veces no lo hay. Y también encontramos que había otra revisión sistemática y metaanálisis de la revisión de Cochrane, en la cual que estaba un poco más, hace unos 10 años más o menos, desactualizada y concluía que se necesitaba más evidencia de resultados a nivel clínico, no a nivel de laboratorio. Y ahí fue donde nos quisimos enfocar. Entonces, con eso desarrollamos esta pregunta. La pregunta era si las habilidades quirúrgicas obtenidas a través de la simulación en cirugía ginecológica o urológica, por si alguien quiere hacer algo similar, mejorarían el rendimiento de los resultados clínicos en las cirugías en las cuales los cirujanos ginecológicos estaban operando. Entonces, ¿cómo vamos a disecar la pregunta? Seguimos el formato que es el formato PICO, ¿no es cierto? Por población, intervención, comparaciones y outcome o resultados.
En particular, la población, ¿quién es el elegible? ¿A quién es que vamos a dirigir el estudio? En nuestro caso, eran básicamente los cirujanos ginecológicos de cualquier tipo, profesores o que es miembros pues, de los departamentos, en práctica privada, residentes y fellows. La intervención es qué es lo que se está evaluando en particular. Y para este ejemplo, eran cualquier tipo de cirugía ginecológica, ya sea vaginal, laparoscópica, robótica, slings, y en el cual se había utilizado algún tipo de preparación preoperatoria con simulación, ya sean cajas simples, modelos inanimados o en animales, simuladores de alta fidelidad, simuladores de baja fidelidad. En comparaciones, obviamente uno tiene que mirar a ver qué es lo que tiene sentido. Vamos a mirar una comparación entre placebo, una intervención que es una intervención falsa, o en cuanto a otros tipos de intervenciones. En nuestro caso en particular, usualmente lo que hay es el entrenamiento usual, el entrenamiento y las enseñanzas de uno a uno, o también diferentes tipos de simulación. Hay veces en que hay simulaciones de alta contra alta fidelidad, no muchas, pero los hay. Entonces, eso era lo que nos enfocamos nosotros. Finalmente, los resultados, ¿no es cierto? Es básicamente a qué vamos a dirigir la búsqueda. Y en nuestra búsqueda, lo que, en particular para este ejemplo, queríamos saber qué evidencia había de eventos clínicos, o sea, había de mortalidad, tiempo operatorio y también la habilidad quirúrgica con algún instrumento que fuera objetivo, que fuera medido en la sala de cirugía, más no en el campo de simulación, porque para eso, de eso ya había varias revisiones sistemáticas. Y la pregunta pico a veces la adornan con diferentes letras, la D, la S, que básicamente tiene que ver con los diseños de los estudios que vamos a incluir, el tipo de estudio, el tamaño de la muestra y el tiempo de seguimiento. Para este ejemplo en particular decidimos que como no había esperábamos no encontrar tanta evidencia, decidimos incluir todo lo que fuera prospectivo, aleatorizados, no aleatorizados y estudios de pre y post. Entonces, ¿cómo empezar la búsqueda de la literatura? ¿Cuál es el objetivo? Aquí es una alta sensibilidad. ¿Por qué? Porque necesitamos tratar de capturar cuánta literatura haya posible en el tema. Empezar con términos del index mesh que sean supremamente amplios. Básicamente, ahorita les muestro algunos ejemplos, pero era simulación y cirugía ginecológica y ahí comienza uno a cortar. Importante que sea reproducible porque cuando vamos a publicar eso tenemos que subir pues a las publicaciones cómo se llegó a este número de artículos y el enfoque como es altamente sensible o debe ser altamente sensible es básicamente a la población, a la intervención y al tipo de estudios. Los resultados de interés pueda que no estén en los abstracts que uno va a revisar, entonces por eso no se recomienda que nos enfoquemos o que se enfoque la búsqueda en los resultados, sino básicamente en los otros elementos de la pregunta pico. La búsqueda. Entonces en la búsqueda ya todos me imagino que están familiarizados con la búsqueda de Medline, es lo más común, es lo mejor que tenemos. Sin embargo, el Medline, aunque inclusive en manos expertas, puede no encontrar todos los estudios de cierto tema en particular de un 80, solamente identifica de un 80 a un 90% en manos expertas. Entonces, si uno no sabe cómo metérsele con qué tipo de palabras utilizar, qué tipo de términos, puede dejar en el tintero muchos artículos. Particularmente en Medline y también en Embase hay un concepto y es el wildcard, que es este asterisco que yo encuentro particularmente útil porque te evita tener que utilizar cada palabra. Entonces se utiliza la raíz de la palabra, por ejemplo, educación, educacional, educado, educando, lo que sea, y comienza con eso. Entonces captura uno toda la información sin tener que escribir todas las palabras específicamente. Y también es importante, obviamente, mezclarlo con todos los otros términos. Entonces, en este caso, eran modelos anatómicos, simulación, histerectomía, laparoscopia robótica, como les digo, para poder obtener toda la información necesaria. También se recomienda utilizar otras bases de datos, por lo que ya dije acerca del Medline. Entonces está el Embase,
también el Cochrane Library para ver si hago un estudio sistemático anterior y no perder el tiempo si ya lo que uno está queriendo hacer ya está hecho. Y es importantísimo también buscar lo que denominamos la literatura gris. La literatura gris es aquella que no llega a ser publicada por X o Y circunstancia. Entonces hay varias estrategias para buscarlas. Está el Web of Science, está Google Scholar, la opinión de expertos, gente que va a conferencias, los abstracts, los índices de los abstracts de las conferencias son también usualmente útiles, aunque es difícil de encontrarlos, obviamente, pues por la naturaleza de la información. Y también buscar las referencias de los artículos clásicos, porque a veces son literaturas que son ya pues viejas y todo, y no están dentro de si ponemos límites de tiempo de búsqueda. El criterio, una vez tenemos ya la pregunta pico y la búsqueda, comenzamos a buscar y hacer el screening de los estudios. Y básicamente el criterio es el mismo para la búsqueda, el criterio del screening, y es una alta sensibilidad. Aquí lo importante realmente es que el piloto, el tamizaje o el screening de los estudios se haga un piloto para ver qué está funcionando, qué no está funcionando, qué omitimos, qué no, y también que haya una resolución de conflictos, que haya un plan para eso, ya sea la discusión entre dos personas o una persona tercera que nos ayuda a dilucidar si el estudio en cuestión merece la pena ser incluido o no a esta fase. Entonces, ese screening tiene 3 elementos. El primero es el screening propiamente dicho de los abstracts, y el software que utilizamos nosotros es el AbstractCare. El AbstractCare es de la Universidad de Brown, es de libre acceso, cualquier persona puede tener acceso a esta herramienta, y yo lo encuentro particularmente útil porque se puede trabajar con gente alrededor de todo el mundo, y tiene una inteligencia artificial en la cual entre más abstracts se hayan incluido en el tamizaje, te va mandando los que más tienen probabilidad de ser aceptados. Y al final, porque usualmente estamos hablando de 1,000, 2,000, 3,000 abstracts, es bastante trabajo. Al final quedan los que básicamente seguramente no se van a incluir, y el trabajo se vuelve mucho más fácil ya cuando uno ha pasado el límite de los que se van a incluir. Obviamente hay unas excepciones y hay que obviamente leer todos los abstracts, pero en líneas generales este software hace el trabajo sucio, por decirlo de esa manera. La segunda fase del screening es construir un mapa de la evidencia. Ahorita les muestro cómo lo hacemos nosotros. Y al final, pues llega la extracción de los estudios aceptados. El mapa de la evidencia es básicamente una mini extracción, no requiere una lectura de todo el artículo, pero es una revisión más a fondo de los abstracts para realmente mirar a ver si estamos ajustados a los criterios de inclusión. Aquí puede uno tomar decisiones en cuanto a, por ejemplo, tamaños de muestra, de si necesitamos hacer énfasis en análisis de subgrupos porque hay más evidencia para uno que para el otro. Y importante también tener un registro de las razones de las exclusiones de los estudios, porque todo esto es necesario reportar al final cuando estamos mandando la revisión sistemática para publicación. Y también pudimos utilizar esta información para refinar los elementos de la pregunta. Por ejemplo, al principio estábamos dudosos si incluir estudiantes o no, porque hay algunos modelos animales que tenían resultados clínicos como de sangrado, tiempo operatorio, pero realmente la diferencia entre un estudiante y la persona graduada, pues esperemos que sea muy diferente, entonces decidimos excluirla. Y sorpresivamente encontramos que había bastante literatura en intervenciones de precalentamiento antes de la cirugía, lo cual no esperábamos, entonces decidimos expandir lo que se llama el warm-up antes de la cirugía para esto. En cuanto al tamaño de muestra, en nuestro caso en particular, como no había tantos artículos que creíamos iban a ser incluidos, decidimos no colocar ningún límite desde el principio. Así es como luce un mapa de la evidencia. Obviamente el mapa de la evidencia es muchísimo más extenso, pero
Lo importante aquí es que lleva uno un registro de cada artículo y puede uno cuantificar o chequear quién ha hecho, quién es el primer extractor, el segundo extractor, qué preguntas está contestando cada artículo. Ese es otro estudio en el que estamos trabajando ahora, que es en cuanto a cuestionarios de calidad de vida en pacientes con desórdenes del piso pélvico. Pero básicamente es para eso. Y escogí este porque uno puede jugar con los colores para saber que está completo, que está incompleto. Pero es importante tener este mapa de la evidencia a mano, porque después, cuando estemos revisando toda la información y pensamos que nos está faltando un artículo o que lo excluimos por alguna razón u otra y no debíamos de haberlo, uno vuelve a este. Entonces es importante tener esto a mano. Finalmente llega la extracción de datos, que es el paso final, que es la lectura final de todos los artículos en busca de los resultados de interés, en los cuales tenemos que garantizar pues, la precisión de que estemos adherentes a la pregunta PICO, que no estemos recogiendo información que sea completamente innecesaria, porque al final es mucho más difícil de disecar. Entonces, básicamente, estar coherente con la pregunta que estamos haciendo. Después de esto revisamos, después de tener esta información de cada artículo, se determina el riesgo de sesgo. Se busca si la información que hay en cada artículo es incompleta, si la información de la descripción de los métodos se correlaciona con los resultados. Y en este punto puede uno considerar buscar o contactar a los autores si hay alguna duda en cuanto a algún artículo que consideremos pertinente y en particular. Entonces, la extracción de datos, y este es de lo que toma más tiempo. Son idealmente dos personas independientes y hay diferentes maneras de recoger la información. Se puede hacer una hoja de Excel o cualquier otro tipo de base de datos. El que utilizamos nosotros es un Systematic Review Data Repository, que es de la Agencia de Salud de Investigación y Calidad de acá. Es libre, cualquiera puede tener acceso. Básicamente, si la doctora Mogollón tiene interés, con muchísimo gusto le enseñamos a utilizar este software, que es muy útil porque tanto como el otro se puede trabajar con personas alrededor del mundo y no solamente eso, puede uno recoger la información y directamente de ahí salen las tablas para el resumen, se pueden dar los datos para el metaanálisis. Entonces es muy versátil. Es que toca darle un poquitico de tiempo para aprender a utilizarlo, pero una vez se utiliza es muy fácil. Este es un ejemplo. Entonces aquí se crea la forma de extracción de datos, en lo cual básicamente se colocan los criterios de inclusión y se divide la extracción de información por grupo y por intervención. Errores frecuentes que pasan en la extracción de datos. Todos sabemos que los números que se aleatorizan no son los números que tenemos al final. Entonces, al final, el N es diferente. Y tengo que tener eso en cuenta pues, para poder ser objetivo y certero en el resumen de la información. Y es diferente, puede ser para cada variable. Hay algunos pacientes que llenaron un formulario, pero no fueron a la toma de sangre. Entonces, todo eso toca tenerlo en cuenta para que cada metaanálisis se pueda hacer al final tenga que ser, tenga la información exacta. Estudios, algunos presentan la desviación estándar, otros presentan el error estándar, medianas o promedios, y las variables continuas son particularmente problemáticas porque a veces se presenta la diferencia entre un grupo y otro, diferencia entre grupos, y no se sabe si la diferencia es neta, si la diferencia es porcentual. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy claro antes de poner una información errónea, porque una vez la información está ahí, es una mezcla pues, de información que serían naranjas y manzanas. Entonces, no, hay que tener eso en cuenta en el momento de la extracción de los datos. Una vez se tiene cada estudio y a la vez que se va extrayendo la información, hay que establecer el tipo de riesgo. Hay que establecer el riesgo de sesgo para cada estudio. Colectivamente también hay que establecer el riesgo del resumen de la evidencia, pero de eso vamos a hablar al final. Y obviamente eso es un proceso subjetivo. Hay herramientas, hay preguntas estándar,
pero nada es blanco y negro y la interpretación ahí está sujeto a interpretación. Entonces es importante que la gente tenga un poquito de entrenamiento, que estén en la misma página para no estar completamente desfasados en la establección del riesgo de sesgo. Y eso es de lo más importante que hay, porque con eso es que se va a basar las posibles guías de manejo. Entonces, ¿cuál es el concepto del riesgo de sesgo? El concepto es saber si es probable o no que las diferencias entre el resultado de lo que se ve y lo real sean altas o no. Si no son muy altas, ¿no es cierto? Es un nivel de riesgo bajo. Si son muy altas, el nivel de riesgo obviamente es alto. Y muchas veces, desafortunadamente, porque ya sea el estudio retrospectivo o porque haya estado limitado en el número de palabras que se pueda utilizar para describir la metodología, a veces no hay manera de saber. Entonces entra en esta categoría de incertidumbre. Hay varias herramientas y para cada tipo de estudios. La herramienta que utilizamos nosotros para los estudios aleatorizados controlados es la herramienta del equipo de Cochrane. Y esto básicamente es un paseo por la epidemiología clínica. Aquí nos podemos demorar un semestre porque es todo lo relacionado con el diseño, la conducción y el reporte de los estudios clínicos controlados. Entonces, para eso toca tener un poco de entrenamiento para estar con la lupa a ver de dónde vienen los posibles sesgos. Entonces, sesgo de selección, sesgo de detección, sesgo de medición, sesgo de reporte. Obviamente hay palabras claves. Si se puede establecer que el estudio fue realmente aleatorizado y que esa aleatorización fue enmascarada, o sea que nadie sabía para dónde iba, ya hay muy poco riesgo de sesgo. También si los estudios fueron conducidos de una manera similar o si la investigación del efecto fue de una manera enmascarada. Son cosas importantísimas que nos dan esa tranquilidad de saber de que por lo menos no hay un sesgo abierto en esos pasos importantes. Otra cosa que es muy importante es el sesgo de deserción, ¿no es cierto? Si el número que termina es muy diferente al número que empezó, pues el dato va a estar incompleto. Y si las razones por las cuales los pacientes no completaron el estudio es una razón sistemática que puede estar unida a la intervención, pues ahí hay un sesgo importante. Y finalmente el sesgo de reporte, en el cual, pues como ya hemos visto, los estudios que son pequeños o negativos seguramente no llegan a publicarse, pero en particular en este tipo de sesgo es si lo que se trató de hacer es lo que se está reportando, porque a veces hay reporte selectivo de lo que se encontró. Entonces hay que tener la lupa. Una vez hace esto, nosotros utilizamos una nomenclatura muy fácil, A, B o C, si el riesgo de sesgo es alto, razonable o fair en inglés, o si el riesgo es bajo. Lo sientes, la calidad del estudio va al contrario. Si la calidad es alta es A, si es razonable es B, y si la calidad del estudio es baja se le asigna un C. Y también se utiliza el mismo software que utilizamos anteriormente para la extracción de datos para tener ese inventario de la calidad de cada artículo. Si por el contrario estamos utilizando estudios que no son aleatorizados, sino prospectivos, pero no aleatorizados, la escala más utilizada es la escala de Newcastle y Ottawa, que hace énfasis en 3 áreas principales: la selección de los grupos, la comparabilidad y la determinación de la exposición. Básicamente mirar a ver qué tan diferentes esos grupos son en cuanto a la selección de los grupos, que es lo más problemático en los estudios observacionales que no son aleatorizados. Una vez se tiene esta clasificación, llega la parte de los resultados. ¿Cómo resumir todos los estudios incluidos? Entonces, este es un ejemplo del estudio, del ejemplo en cuestión, en el cual lo importante que de las tablas de resumen es como dar una imagen visual para que el lector vea de dónde salió toda la información. Entonces es importante, obviamente, colocar cada estudio que se incluyó en la revisión sistemática, el tipo de diseño,
el riesgo de sesgo, si es A, B o C. La población, en este caso en particular, considerábamos importante diferenciar entre residentes de bajo nivel, de primero o segundo año, versus residentes de tercero y cuarto año, porque la evidencia podía ser diferente. Importante también en este tipo en particular es cuál fue la intervención que se analizó. Entonces, si era por ejemplo, un simulador, esos son de alta fidelidad. En otra tabla están los simuladores de baja fidelidad, el número de sujetos que fueron estudiados, el procedimiento quirúrgico. Aquí nos pareció también importante ver o establecer o poner cuál tipo de cirugía era, porque no es lo mismo analizar los resultados en una salpingectomía, en una ligadura de trompas, que en una histerectomía, por ejemplo, o una prostatectomía radical, mucho menos. Entonces, es importante poner ese tipo de información descriptiva en estas tablas de resumen. Y los resultados crudos, también es muy importante ponerlos aquí. Y aquí, como les mencionaba, es importante ver cómo los resultados pueden ser una mediana con un rango, puede ser una media con desviación estándar, que es crítico saber qué unidad están utilizando para poder hacer una manipulación antes de analizar los resultados y ponerlos en un numérico conjunto. Una vez se tienen todos los resultados y la información cruda, procedemos a hacer la decisión de ¿vale la pena o tiene sentido estimar un efecto promedio? Y eso se hace con base en la homogeneidad o heterogeneidad de los resultados. Entonces, qué tan similares son, y hay diferentes tipos de heterogeneidad que tenemos que mirar: la clínica, la metodológica y la estadística. La que se puede medir en números, que es lo que nos gusta, es la heterogeneidad estadística, y vamos a hablar de eso después. Pero la que tenemos que establecer a priori es la heterogeneidad clínica y metodológica. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros con la lectura de los estudios, con la lectura y relectura. Son las poblaciones similares, son los tratamientos de alguna manera similares, y las intervenciones fueron instauradas de una manera que se puedan comparar. Y también la conducción de los estudios. Realmente son todos aleatorizados, son prospectivos, o son pre y post. De pronto, si son pre y post, de pronto no se pueden colocar con los estudios controlados y se tienen que reportar de una manera diferente y aparte. Ahora, en cuanto a la heterogeneidad estadística, ¿no es cierto? La heterogeneidad estadística es la variabilidad que está observada en los efectos, y es la medición si esta variabilidad es mayor que la esperada por el azar, ¿no es cierto? Y hay dos maneras de medirlo. Una, que es la más antigua, y es el estudio el estadístico de Cochrane-Q, el cual estudia la hipótesis nula de que todos los estudios evalúan el mismo efecto. Es un valor de P. No es muy precisa, no es muy utilizada y realmente no es muy aceptada. Y el doctor Plata nos puede corregir como editor de un journal, pero básicamente lo que utilizamos actualmente es el índice I cuadrado. El índice I cuadrado es un poco más estricto y preciso, y lo que el índice I cuadrado mide es la proporción de esa variación total entre los estudios que va más allá del azar. Mide la heterogeneidad y varía de un 0 a un 100%. Y por convención, si un I cuadrado es menos del 25%, la heterogeneidad es considerada como baja, o sea que los estudios son suficientemente homogéneos para poderse mezclar. Menos del 50% es moderada, más del 25 al 50% es moderada, y luego 75% es mucho más alto. Entonces es más alta. El hecho de que haya heterogeneidad o no significa que se pueda o no necesariamente hacer un metaanálisis. Se puede hacer un metaanálisis, pero se tiene que reconocer la heterogeneidad, dependiendo de qué tan estricto se quiera hacer. Una vez se decide proceder con el metaanálisis, hay varias maneras, ¿no es cierto? Maneras de combinar esa información.
Entonces, seguramente ustedes ya saben que hay varios, o hay básicamente dos tipos de resumir esta información, con un modelo de efecto fijo y un modelo de efecto aleatorizado o al azar. No aleatorizado, sino un modelo de efecto al azar. El modelo de efecto fijo parte de la base de que hay un efecto de tratamiento singular, y ese es el que están buscando todos los estudios, y básicamente la diferencia que hay entre cada estudio está relacionada al tamaño de la muestra, pero que hay una sola realidad, y todos sabemos que eso no es, que pues básicamente no es real. Y por eso se recomienda mucho más utilizar un modelo de efectos aleatorios. Y en el efecto de modelos aleatorios lo que hay, o la parte de la base de que hay múltiples efectos de tratamiento que son reales, y lo que están haciendo los estudios es tratando de buscar dónde están los efectos reales y se agrupan a través de cada uno de ellos. No solamente hay uno, sino que puede haber varios. Entonces, ese es un poco más, es mucho más conservador, y por eso mismo los intervalos de confianza van a ser mucho más amplios, pero es de pronto una medida más realista de la verdad, y por eso es lo que se favorece el modelo de efectos aleatorios. Otro concepto importante en cuanto a la descripción del análisis es el sesgo de publicación. Y el sesgo de publicación ocurre si hay una falla en los artículos, una falla en la identificación de los artículos que hayan sido publicados o no publicados. Entonces, si clásicamente los estudios que son pequeños o estudios con resultados negativos tienden a no ser publicados o tienen menos oportunidad de publicación. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si estamos lidiando con una búsqueda que nos dio un resultado sesgado de la literatura? Entonces, hay varias alternativas. Una, si tuviéramos una bola de cristal, obviamente encontrar todos los trabajos que han sido no publicados y resumirlos. No realista y muy poco práctico, pues porque por alguna razón no llegaron a la tinta, y tratar de encontrar todos los estudios es una labor pues que dedicaría mucho tiempo, y realmente no creo que sea muy factible. Afortunadamente, otra alternativa, y es el diagrama de funnel plot, que es un diagrama de dispersión de cada estimado contra el error estándar, o básicamente un estimado del tamaño de la muestra del estudio. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo. Seguramente no es la primera vez que lo han visto, pero cada vez que lo veo es como que me coge por sorpresa. Pero cuando el funnel plot es simétrico, ¿no es cierto? Aquí está una forma como un poquito como de una curva de Bell. Es algo que es normal. Y esto lo que está midiendo aquí es el tamaño del efecto, el odds ratio, y aquí va el estimado de la variancia, básicamente el tamaño de la muestra del estudio. Aquí están los estudios grandes y aquí están los estudios pequeños. Aquí vemos cómo hay estudios pequeños y hay estudios grandes. Típicamente cuando hay sesgo, hay un vacío importante en esta parte, en la parte izquierda baja, que es donde irían los estudios pequeños con un resultado negativo o con una asociación que es una asociación no significativa. Entonces, cuando hay un sesgo de publicación, también hay que estar listos para defender la búsqueda de literatura y cómo se llegó a esto, y poder debatir eso en la discusión de los resultados. No significa que no se pueda hacer un metaanálisis, pero sí hay que discutirlo y buscar razones por las cuales no se llegó a llenar ese vacío en el estudio. Una vez ya se decide, bueno, está bien, no hay mucho sesgo, hay heterogeneidad que es aceptable, y decidimos que listo, vale la pena hacer un metaanálisis. Tenemos que mirar a ver cómo llegamos a esa información. Entonces, la figura número 1 en los estudios siempre va a ser el diagrama de flujo. El diagrama de flujo va a mostrar aquí todos los estudios que se obtuvieron, ¿no es cierto? En esos abstracts, aquí fueron 11,000. Después de hacer ese screening, llegamos a 910, después de hacer esa screening entre dos personas. Y después de revisar esos abstracts más concienzudamente, llegamos a
obtener solamente 20 estudios. Pero aquí lo importante realmente es colocar las razones por las cuales esos estudios fueron excluidos. O sea, no había un resultado de interés, la intervención no era exactamente lo que estábamos buscando, ya era una revisión sistemática. Una vez tenemos los resultados, tenemos que decidir cómo presentarlos. Entonces, básicamente, tenemos ya en nuestro mapa de la evidencia, tenemos los datos crudos de cada estudio y dependiendo de la variable y dependiendo del estudio, se decide cómo se va a resumir con una variable, con un resultado central y con una medida de dispersión. Puede ser un riesgo relativo, un odds ratio, un riesgo diferencial, que fue lo que midimos aquí, con el intervalo de confidencia del 95%. ¿Qué les puedo mostrar en este? Ese es un forest plot, ¿no es cierto? Donde está la medida de dispersión de cada estudio. Y aquí está básicamente el resumen del metaanálisis que se hizo. Entonces, este resultado en particular era el tiempo en salas de cirugía en residentes que fueron entrenados antes con simuladores de alta fidelidad. Y aquí encontramos que había una reducción de más o menos de un 44% con un intervalo de confianza que pasaba por la unidad. Y sin embargo, nos daba todavía, y por eso mismo, nos dio un estimado del efecto que era más o menos pequeño, entre 1.2 y 1.49%. Básicamente porque realmente no había había consistencia en algunos estudios, pero había uno que estaba llevando a la literatura hacia no diferencia entre las dos intervenciones. Aquí también me gustaría mostrarle el resultado de la heterogeneidad. En este conjunto de estudios, la heterogeneidad era solamente el 17%, o sea, como ya vemos, menos del 25%, una heterogeneidad baja. Este es otro ejemplo en el cual utilizamos esta herramienta de habilidades quirúrgicas en las salas de cirugía y el estudio o el estimado del efecto, el tamaño del estimado del efecto sí fue mucho más grande, fue de más de 0.8 con un intervalo de confianza que estaba mucho más hacia la intervención. Aquí como ya mencioné, se puede utilizar un riesgo relativo, un riesgo diferencial, pero es importante saber que la información o los números pueden ser recalculados y eso es lo importante de saber si fue un standard deviation o un error estándar, etcétera, para poder colocar el número exacto en este punto. Y al final de la calidad de la evidencia. La calidad de la evidencia es el cuerpo total de los estudios que resumimos y para eso para los estudios controlados, utilizamos la gradificación de grade, ¿no es cierto? Que es la calidad de evidencia, el grado de la calidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones, que es muy importante para saber qué tanta confianza podemos tener en las recomendaciones y en el resumen de estos datos. Entonces, se basa en 4 clasificaciones, ABCD o alta, moderada, baja y muy baja, y depende en cuanto a qué tanta confianza tenemos en que el estimado de este resumen de la literatura está dentro, es real o no. Si hay alguna posibilidad de que la evidencia es sustancialmente diferente o si realmente puede ser muy diferente o si realmente es muy incierto. Entonces, de ahí decidimos si el resumen de la evidencia es de una calidad alta, si es moderada, baja o muy baja. Realmente para tener una calidad alta se necesitan estudios muy grandes y varios estudios y muy pocas veces se establece una calidad alta, pues dependiendo de la pregunta. En nuestro caso no lo logramos. Entonces, una vez se tiene esa información, para resumir este tipo de literatura, es bueno hacer un perfil de la evidencia. El perfil de la evidencia se resume por cada resultado de interés.
Y es por cada resultado de interés porque como el resultado, estos números están basados básicamente en esa variable en particular y en ese resultado. Y la calidad de la evidencia es también basada o es juzgada en ese resultado en particular. Entonces, aquí es importante colocar, obviamente, qué es lo que estamos comparando. En este caso es alta fidelidad versus entrenamiento usual. ¿Cuántos estudios encontramos? Estudiamos 4. ¿Qué tipo de estudios? El total, la calidad de la metodología, si había consistencia o no. Entonces, por ejemplo, aquí básicamente todos los estudios apuntaban a que sí había una diferencia hacia el beneficio de la simulación. En estos estudios de baja fidelidad, realmente veo los estudios que decían que sí, otros decían que no. Y aquí hay otros aspectos importantes que no están en la tabla, pero es el estudio directo. Básicamente estaba diseñado a medir lo que estamos midiendo. Es preciso, el reporte fue completo o no. Todo eso tiene o entra a colación para determinar si la evidencia de la calidad es moderada, leve, moderada, baja, alta o muy baja. Y se coloca aquí básicamente lo que queremos que sea el mensaje. El mensaje aquí era que el simulador favorecía el uso de los simuladores de alta fidelidad. ¿Qué determina la calidad de la recomendación? Obviamente, la calidad de la evidencia, pero después de eso, el balance riesgo-beneficio. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la recomendación? Y depende de la pregunta de la intervención. Los valores y las preferencias de los pacientes. Esto tiene que ver más básicamente con efectos secundarios, costo, y con costo y el uso de los recursos. La fuerza de recomendación, finalmente, si tenemos suerte suficiente para establecer una recomendación, puede ser algo tan fuerte como recomendamos hacer esto o lo otro, o sugerimos cuando la calidad de la información no es tan alta, sino moderada, que fue en nuestro caso. Y la recomendación obviamente va a ser dirigida, ya sea, o las palabras que se utilizan van a ser dirigidas hacia los pacientes, hacia el clínico, o hacia las personas que están haciendo las políticas de salud. Entonces, en nuestro caso, en particular, el análisis de riesgo-beneficio, concluimos que la simulación de alta fidelidad resulta en reducción de tiempo operatorio y en un mejor desempeño en las salas de cirugía con medidas objetivas que el entrenamiento usual. Sin embargo, es de reconocer que obviamente este beneficio debe ser balanceado con la disponibilidad local y los costos asociados. Y eso es solamente un ejemplo porque los efectos de los simuladores de baja tecnología también sirven bastante. Entonces, solamente escogí este ejemplo para mostrarlo. Y finalmente, ya para resumir, está el checklist del Prisma, que son 26, 27 ítems que toca seguir antes de mandar una revisión sistemática a publicación. Y espero haber clarificado básicamente la mayoría de estos aspectos para que cuando tengan una idea se decidan hacer un metaanálisis, pues lleguen con un poquitico más de preparación.